Juan Diego, bienvenido a 35 milímetros, un espacio de análisis y conversación de cine y series. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy feliz de estar por aquí, muy honrado. Oye, no, yo estoy muy contenta que estés acá para las personas que no te conocen, para las que te conocen y quieren volverlo a saber. Juan Diego es politólogo y tarotista. ¿Cuál te gusta más si tuvieras que escoger una? No, el tarot porque tiene una relación como personal, emocional, familiar importante y el misticismo está en todas partes además. Ok, entonces cambio. Juan Diego es tarotista y politólogo. Hoy lo invité porque dirías que eres uno de los mayores fans de Dune. Uy, no sé, porque creo que es una saga como re grande con muchísimo lore. Pero y tienes décadas. bastante conocimiento al respecto. Sí. De hecho, pues apenas anunciaron que esta adaptación la iba a hacer Denis Villeneuve. Unos amigos pusieron en Twitter como quién para hacer un club de lectura y desde entonces empezamos a leernos los libros y ya vamos en el quinto y eso es con conversada, con charlada, con lecturas adicionales, con calmita, con memes. O sea, esto es, traje intensivo. un experto. La idea es que mi premisa de esto es, voy a hablarle a la cámara y es normal no entender un carajo de Dune. Sí. Yo quiero que claro, porque yo no entendí nada. Yo no entiendo aún. Mentiras. Y me tocó, para verme la segunda, pedirle a Juan Diego como un resumen de explicación de qué era lo que estaba pasando. Pero me parece muy interesante después de entender qué era lo que estaba pasando y entender qué hay detrás de Dune, como hablar primero, o sea, hoy estamos acá para hablar de Dune 2 realmente, pero para llegar a Dune 2 yo sí creo que, como es normal no entender un carajo de Dune, hay que echar un poquito para atrás, hablar del libro en sí, como la historia en sí, después hay adaptaciones que fallaron. Dune número 1, que no me gustó, pero pues a Juan Diego sabemos que sí. Y Dune número 2, que ahora es la película mejor calificada en IMDb de la historia, IMDb en la historia, con un, yo lo tengo anotado acá, 8.9, muy alto. Entonces, bueno, claro que merece hablar, claro que merece entender qué es lo que hay detrás de una saga tan grande, que también ha inspirado otras sagas de ciencia ficción a que salgan, nazcan, empiezan. Entonces, hablemos, voy a dar unos datos que igual no van a ser igual de maravillosos como los tuyos, pero bueno, Dune es una franquicia estadounidense de medios de ciencia ficción, dice Wikipedia. El primer libro salió en 1965 y lo escribió Frank Herbert, espero pronunciarlo bien. Tiene 5 secuelas. O sea, Sí. son 6 libros. O sea, canon, sí, el hijo se dedicó a escribir más cosas. Como eso iba a decir. Brian Herbert con Kevin Anderson y escribe algunas precuelas. Hay adaptaciones previas al éxito de el director que dijiste, Denis Villeneuve. La primera película de Dune sale en el 2021. Es con un guión de Eric Rock, el director, y otro que se llama, creo que John Spice. Bueno, no estoy segura de cómo pronunciar eso. Okay. Y es una coproducción de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría. Entonces, empecemos antes de hablar de Dune 2. Hablemos un poco de los libros y este mundo que crean en el 1965, que hasta ahora estamos pudiendo ver una adaptación buena. Hablemos de ese mundo en general, quién es Frank Herbert, no sé, un contexto de estas historias, porque me acuerdo que cuando tú me explicabas, me decías que no era solamente como una historia de ciencia ficción, sino que hay una crítica en los libros importante. Sé que él también era como ecologista, entonces bueno, hablemos un poquito de eso. Pues de hecho Dune nace como de una crónica que le encargaron escribir, un reportaje sobre unas dunas de arena que hay en no me acuerdo qué lugar específico de Estados Unidos, pero el punto es que le causaron pues tanta impresión como ambiente ecológicamente hablando, que empezó a pensárselo mucho y a investigar un montón sobre el funcionamiento de las tribus originarias de distintos lugares del mundo que viven en desiertos y que habitan como la lógica de las dunas. Empezó a preguntarse mucho por la simbología de la duna misma y del desierto y el paso del tiempo, y son estas grandes montañas que se pueden remover con un soplido, y que un poco tiene la misma lógica de las olas del mar, ¿no? Esas dos cosas pues entran mucho en contraposición, como verán más adelante en la saga, por lo que implican como símbolo del tiempo, el mar y la arena. Y entonces pues en los 60 empiezan a tenerse conversaciones cada vez más serias y cada vez más cientificizadas, no sé cómo decir eso, pero más analizadas desde la ciencia en torno a el trato que pues le está dando la humanidad a la Tierra,
el medio ambiente, el calentamiento global, la crisis climática, y estos pues eran todos temas que a él le preocupaban mucho y que le preocupaban mucho de la mano de pues la crisis que iba a venir un poquito más adelante, con el tema del bloqueo que hace la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, como respuesta a un conflicto entre Estados Unidos, Inglaterra y demás, y todo el hecho de que el petróleo de momento dejara de salir de esos países productores y toda la crisis que generó en medio del contexto de la Guerra Fría y demás, tendría mucho de vaticinado en Dune, que pues es una novela que habla sobre una gran sustancia que es determinante para el funcionamiento de todo el universo, porque es el mecanismo a través del cual, y eso es quizás una falencia, algo que no mencionan lo suficiente en las adaptaciones más recientes de la película, es el mecanismo a través del cual la gente puede navegar por el espacio exterior en naves espaciales a hipervelocidad sin estrellarse y matarse y demás. Por ende, es lo que controla todo el comercio mundial, justo como el petróleo, que es algo que el man ya se está oliendo, que iba a generar cada vez más conflicto. Y pues toda la novela también claramente bebe mucho de los países donde más hay desierto, es decir, pues Oriente Medio, Oriente Próximo, el África por encima del Sahara, pues, o bueno, todo lo que incluye el Sahara, y todas las comunidades que hay. Entonces, si uno se fija como en el lenguaje que utilizan las comunidades de Dune, toma mucho de palabras del persa, de distintos lugares de esa región. Por ejemplo, Fedaykin, que es como guerrero, entiendo que es una palabra casi que textualmente copiada, que significa algo así como el que da la vida por una causa. En el libro, que es una gran omisión de la película también, hay un contexto previo a toda esta guerra por el Spice, y es una cosa que se llama la Butlerian Jihad, la Jihad butleriana, que es como una guerra universal que hubo en contra de los computadores y de la inteligencia artificial. Y entonces pues hay un comentario ahí que también vendrá más adelante en las siguientes adaptaciones, seguramente por la importancia que cobra para la historia, sobre inteligencia artificial y sobre un poco de cosas que estamos viendo hoy en día y que cada vez se acentúan más. Eso en cuanto a la historia del libro. ¿Qué crees que hizo que fuera tan difícil adaptar el libro? Porque hay 4 adaptaciones fallidas, creo que tú me contaste cuando hablamos. ¿Es porque tiene críticas muy, no sé, intensas, o es porque es un libro de hace bastante tiempo, 1965? O sea, ¿qué hay detrás de que algo sea tan difícil de adaptar? Porque igual, bueno, sabemos que uno de los riesgos más grandes de hacer películas adaptadas es que no sean fieles al libro. Sé que tú crees que Dune 2, no hemos hablado de Dune 1, pero Dune 2 es una buena adaptación. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué piensas tú que pasaba? ¿Te has visto las anteriores? Yo no me he visto la de David Lynch, me ha dado un poco de perecita. Yo amo a David Lynch, pero pues sé que él mismo odia esa película. De hecho, pidió que le quitaran los créditos y todo por cómo terminó, porque le pareció horrible. Entonces me dio como un poquito de pereza, pero sí he visto un documental muy importante para entender esta historia que se llama Jodorowsky's Dune. La primera persona que intentó adaptar Dune fue Alejandro Jodorowsky, que para quienes no lo conocen es uno de los máximos referentes del cine surrealista y del estudio sobre el tarot y de la simbología y demás. Es un chileno que fue patrocinado incluso por John Lennon y Yoko Ono para hacer La Montaña Sagrada, que es una película súper importante para estos movimientos surrealistas y para el hipismo en general, en la que la premisa es que Jesús se baja de la cruz y empieza a caminar por ahí. Entonces es un tipo que tiene demasiada sensibilidad con los símbolos y que leyó este libro y dijo como wow, de una. Entonces este documental habla de toda la preproducción y todo lo que intentó hacer, y de momento estaban hablando de decenas de billones de dólares, estaban hablando de que el antagonista, el varón, iba a ser Salvador Dalí, la música le iba a ser Pink Floyd, como que todo se volvió una cosa, un monstruo tan grande que el man eventualmente dijo como que para yo ser fiel al libro tengo que hacer una película de 18 horas. Y pues todos los estudios dijeron como no va a pasar. No va a pasar, como guárdate esos dibujitos que hiciste y toda la gente que comisionaste para hacer, no sé, pues sí, diseño de vestuarios, diseño de personajes, etcétera. Sí. Muy bien, quédate tu librito, págalo tú de tu bolsillo. Porque... Sí, mucha. Y eso empezó pues a
a volverse casi una maldición, porque después lo intentó adaptar también Ridley Scott, que pues quienes no lo conocen fue el director de Blade Runner, de Alien, del Gladiador, y no consiguió financiación, eso se cayó. Hubo otra adaptación que creo que es protagonizada por James McAvoy, si no estoy mal, no me acuerdo quién es el director, pero entiendo que también es refloja, que es como simplemente cogieron los personajes y hicieron una historia entre el bien y el mal, el bien de los Atreides, de los malos que son los Harkonnen, y el libro pues justamente es muy crítico también de lo que estaba pasando en el contexto de la Guerra Fría. Intenta ir mucho más allá de los maniqueísmos y mostrar como la oscuridad de un lado, la luz del otro, y volverlo como genuinamente no una dicotomía, sino pues una situación en la que la guerra queda acentuada como un miedo a la diferencia en general, y como algo que pues no permite la vida, ¿sí? Entonces pues es muy chévere que estas adaptaciones se logren ahorita, como se dan. Hay algo como medio místico en eso, pues hablando de un contexto en el que estamos viviendo todo lo que estamos viendo a distancia en Israel-Palestina, todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pues todo lo que pasa en nuestro país también. Pero ¿por Sí, qué crees que el director actual sí lo logra y los demás no? yo creo que por un lado hay un tema como de apoyo y confianza comercial Sí, en el nombre que él ya se había hecho a través de sus otros trabajos en ciencia ficción, como Arrival y Blade Runner. Además, Blade Runner, hacer una secuela de Blade Runner que también es una gran obra de culto y que saliera tan bien y tuviera como tan buena recepción crítica, pues era algo que daba confianza a los inversionistas, que ya. creo que no la tenían en otro momento otras personas. Y creo que él logra una muy buena adaptación, sobre todo por lo que está dispuesto a sacrificar de la historia. Hay muchas cosas que no aparecen en el libro, no es una adaptación fiel, sino es una buena adaptación en el sentido de que cambia personajes, arcos, argumentos y muy cuidadosamente dispone lo que no ocupó la película en otros personajes y en otros roles y en otras facciones. Por ejemplo, el personaje de Josh Brolin en el libro tiene un agarrón horrible con la mamá de Paul, y él jura que ella fue la persona que traicionó al duque Leto, y entonces la llevan en la remala y siempre es como, la bruja, maldita bruja. Acá es como, no. Y eso se compensa con que el personaje de Chani, Zendaya, tiene un agarrón mucho más más frentero que el que tiene en el libro. Y es el que Unas por otras. Ajá, el que le dice al oído a Paul como, ojo, su mamá están raras, ¿qué está pasando acá? Sí, 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 sí. Entonces, ese tipo de decisiones logran que se equilibre muy bien lo que la historia quiere decir al final del día, y que no pase lo que le pasó a Lynch, que fue que al final dijeron como, no, ya, recortemos acá la mala y listo, fin, Claro. siguiente. Hablemos rápidamente de Dune 1 porque sé que es súper fundamental como para desarrollar y darnos un contexto de lo que estamos hablando, sobre todo para la gente que no se ha leído el libro y no tiene ni idea. Pues yo tengo que decir que es una película que no me gustó. La verdad, yo fui porque quería ver a Zendaya y tengo un datazo, y es que la película dura 2 horas y 45 minutos y Zendaya sale 7 minutos de la Sí. película. Yo fui engañada por la publicidad, pero entiendo que es importante rápidamente porque no es nuestro centro de hoy, porque es importante, es una buena adaptación también, sí mostró un poco lo que necesitábamos ver para llegar a entender el contexto de Dune 2. Sí, yo creo que esa sí es una adaptación muy fiel, Sí. más que una buena adaptación en el sentido de que tanto funciona como película, porque es un ladrillo. O sea, es divina y uno está súper metida en el mundo y demás, pero pues el argumento es cualquier épica X, buenos, malos, traicionaron a alguien, o sea, el Rey León, básicamente es esto. Entonces, pues es una muy buena adaptación, sobre todo para crear el universo visual, y uno leyendo el libro, pues sí está como, wow, esto es demasiado Sí, sí, directa sí, la sí. traducción, el casting de la gente es espectacular, y hay pequeñas semillitas que pues son muy importantes ya para lo que viene, y no solo en la segunda película, sino en la tercera también. Sí, creo que sobre todo la creación del universo, que toma mucho de eso que no se pudo hacer para la versión de Jodorowsky, por ejemplo,
pues es brutal, sí. Pero te gusta más la 2 que la 1. Muchísimo. Bueno, muchísimo, son muchísimo. de los míos. Entonces ahora sí, hablemos de la 2 y expandamos un poco las ideas que también puedo comentar más, porque entendí, primero es una película que tiene lo que tú decías, un muy buen elenco, o sea, hay gente nueva, bueno, está Timothée Chalamet, está Zendaya, está, que sale mucho más en la película, está Austin Butler, está Florence Pugh, bueno, un montón de, siento que sí, concuerdo en que hay un cast muy grande y además es una película de $190 millones de presupuesto para hacerse, un montón de plata, pero sí creo que responde, o sea, no es como donde se encaletaron esa plata, sino que sí responde a, ok, es una película que tiene una muy buena producción. Primero, bótame, ¿qué pensaste de la segunda película antes de yo decirte cuál fue el tema que siento que más me marcó de la película? A ver si estamos ahí coordinados. Ok. Hay algo que a mí me gusta mucho de esta adaptación como adaptación, rompiendo con la fidelidad, y es que lee muy bien su tiempo y que hay que como suplir la necesidad creada por las películas de Marvel, de la épica gigante y la guerra y el combate y sí, el Señor de los Anillos, como esa dinámica que no aparece tanto en el libro. Como en el libro son importantes los combates cuerpo a cuerpo, como uno a uno, por el suspenso que permiten, por lo que dice sobre el enfrentamiento del representante de un lado y del otro, pero los conflictos son como, y llegó la invasión por este lado, es un párrafo, y ya, como toda esa guerra gigante que hemos ahí. Y entonces como que saber eso y mostrarnos eso a lo que estamos tan acostumbrados para darle como ese giro como de no es tan necesariamente bueno lo que crees que es bueno, me parece brutal. Y creo que es increíble cómo muestran el desarrollo del personaje de Paul, de Timothée Chalamet. Antes de seguir, como un breve resumen de qué crees que pasa en esta película. O sea, no de qué crees, como contemos un poco qué es, de manera como resumida, qué es lo que pasa ahí. Ok, después de que tuvo que exiliarse Paul junto con su madre para evitar el asesinato, la erradicación de su familia realmente, pues intenta aprender el camino de los Fremen. Es chistoso porque una buena parte de la película yo estoy pensando en la antropología de Edson Belandia, porque siempre le están diciendo como es que tú no eres Fremen, tú no lo vas a poder hacer, y él como voy a intentarlo. Sí, él es una persona positiva, y la otra súper tragada como yo confío en ti. Yo confío en ti. Sí, exacto. Y me gusta mucho que cuando uno la está viendo en cine, como alguien que leyó los libros, empieza a escuchar los chistes sobre el mesianismo, como de, ay, este man tiene como cositas, ¿no? Como que, ay, de pronto es el de la profecía. Y la gente se ríe y uno está como, no saben para dónde va esto, porque pues escala como se tiene que escalar. Y entonces pues es un poco la exploración de la profecía que hay sobre esta persona que va a liberar a este pueblo. Creo que esa es como la trama hiper resumida. De acuerdo. Sí. Yo quiero que hablemos un poquito en general también. A ver, cuando uno se lee un libro, a ver, ¿cómo pongo este ejemplo? Voy a poner como este ejemplo aquí súper importante. Yo soy fan número 1 de Harry Potter. Amé, me leí los libros, me vi las películas, pero en este momento hay algo que no resuena conmigo y es que J.K. Rowling es una persona súper transfóbica. Entonces empieza como a jugar mis intereses, mi vida, con que tanto amo esta saga, claro que la amo, pero separamos la obra, separamos mis creencias de, no sé, obra, autor, ¿sabes? Como toda esta vaina. Y yo pensaba mucho en la película, como que realmente para mí era como el tema principal de esta película, para mí, ahora toda, claro que no, es la espiritualidad. O sea, es una cosa que yo digo que es muy fuerte, o sea, el poder de la gente de creer algo, lo de la profecía. Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje de él? Stilgar. Eso. Sí. No, él está cegado por la profecía y él quiere creer en la profecía y pues por un lado está cegado, pero por otro siento que le da ganas de seguir viviendo, de seguir combatiendo, de seguir haciendo las cosas. Pero entonces ahí viene una balanza para mí que me hacía pensar también en la película, es qué tanto nos impulsa la espiritualidad y qué tan ciegos a veces estamos de impulsarnos por la espiritualidad. Lo que te decía, hay muchas cosas que uno cuando ve una película o lee un libro, pues lo pasa a ser algo transversal en la vida de una y pues yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué pasa? Yo crecí en una familia católica, entonces entiendo un poco más aterrizado a mi realidad la fuerza que tiene la espiritualidad y
la ceguera, pero no muchas veces lo digo en connotación negativa, sino en eso. Es como yo creo en algo y si ese algo me dice que hagamos algo, yo confío. Y aquí es como esta idea es que él es el Mesías. Entonces vamos a matar y a mandar a comer mierda a todo el mundo porque es que él es el Mesías y entonces tenemos que hacer lo que él dice. Y qué tal que el mando fuera. O sea, digo, no sé, segurísimo que es, yo no sé, pero qué tal que no fuera y qué tal que estamos sacrificando todo esto porque fuera. Así sabes, como todo este bollo en mi cabeza, Sí. como... Y yo digo, hoy es algo, en la actualidad es algo que mueve mucho. O sea, yo Total. siempre digo y seguiré diciendo que si algún día Taylor Swift decide hacer una guerra, le copia a toda la gente y se arma un verguero porque es que la vieja mueve mucha gente y en parte eso es una creencia, ¿cómo se dice? Es como una divinidad, como cuando tú, ¿sabes? Sí, es como que... Como el clamor, el fervor. Hacia, Exacto. sí. Que eso pasa en las religiones. Por ejemplo, yo respeto completamente, pero sí es algo que pongo como un poco en cuestionamiento, que creo que viene esta película todo el tiempo, como creemos en ti, la mamá cree en él, el mundo tiene que creer en él, incluso el man cree tanto en él que, o sea, deja a Zendaya para irse con Florence Pugh porque es la única opción y yo estaba toda... ¿Sí me entiendes? Son muchas vainas, hable mucho. Sí, dale, sí. por favor. Hay una amiga, de hecho, pues, una persona que ha sido pues súper fundamental para lo que yo sé, el tarot y el misticismo. No le gustó la película y me decía como que el rol de la mística femenina y de este grupo de monjas que son las Bene Gesserit se va un poco a la mierda. Y claro, pues para contexto, las Bene Gesserit son básicamente las Illuminati, como esas son las propias reptilianas. Como, y entonces ellas mencionan un par de veces como no, pues es que hay una profecía sembrada en este planeta, pero hay como otros 15 candidatos en otros planetas y como otros personajes, cosa que a uno le hace cuestionar como pues que tanto todo es como control mental de fondo y demás, ¿no? Pero la decisión, hay que entender que estas mujeres superpoderosas pueden decidir de qué sexo va a ser los hijos que tienen, ¿no? Y la mamá de Paul rompió como un camino milenario de selección artificial de personas porque quería que su hijo tuviera mucho poder. Y entonces decidió que no fuera una hija, sino que fuera un man. Porque aquí todavía es más importante ser hombre que mujer. Ajá. Años, ajá. Pero entonces ahí como que se rompen unas ciertas profecías que vienen del lado de las Bene Gesserit y lo que tienen que cumplir y demás, y coinciden con otras. Y esas otras tienen como algunos... o sea, una profecía no es una sola, de alguna manera, sobre todo cuando es a través de tradición oral, pues claro, tiene como matices. Alguien escuchó que cuando iba a aparecer Muad'Dib decía esto o lo otro. Entonces, Dune en general como saga es buenísima a la hora de pensar cómo el espíritu y lo místico va más allá de lo que nosotros como humanos, incluso si somos la organización más poderosa de la historia y que controla los hilos detrás y de fondo de todo, va más allá y puede tener determinaciones mucho más importantes y relevantes y se sale del control de nosotros. Ahora, el misticismo en general, pues es una base fundamental de todo el universo y del universo humano, pues, y por más que la gente diga como yo soy la persona más atea del mundo y que viva el Excel, pues hay algo de confianza de fondo en eso, ¿no? Sí. En una realidad lógica de la vida. Y poder como encontrar, sí, esa fuerza para enfrentar sobre todo esas situaciones como de amenaza existencial, como las que viven estas personas, y de confiar como en un futuro tan grande como es que todo esto, este mundo de arena se va a convertir en un mar de pasto y de vegetación. Sí. Pues es muy bello y uno entiende muy bien cómo es una muy buena película para entender a la tía súper creyente que uno siempre ha como rechazado y que uno de pronto ve con esta mirada como de superioridad moral que tienen algunos, sobre todo como es del ateísmo, porque ayuda a entender cómo es que hay muchas razones por las cuales aferrarse a algo y por las cuales creer y por las cuales verse impulsado, ¿no? O sea, es que ahorita antes de venir estábamos hablando con los del equipo de Shock, que yo les decía como a mí me parece precioso creer. O sea, ahí como que no quiero que haya una mala interpretación. Creo que, bueno, a ver, las instituciones han manipulado un poco esto de la creencia hacia su favor, eso sí lo creo. Pero, por ejemplo, yo veo a mi familia que es súper creyente y yo digo, pucha, creer es una chimba, porque es que tú estás todo el tiempo como acobijado, como tranquilo, tranquila, como
y siento que es, no sé, es un lenguaje propio, ¿sabes? Como yo pensaba mucho, yo me enfermé hace un tiempo y yo pensaba en cuando la gente se acerca a mí y me dice como oré por ti y estoy pensando en ti, es una muestra de amor gigante porque es que su espiritualidad, su creencia es lo que los motiva, las motiva. Entonces sí creo y sí siento que tiene que haber, o sea, seguramente si yo estuviera en este mundo, yo también creería en que esta persona Paul es la solución, porque es que muchas veces necesitamos creer que hay una solución, necesitamos creer que hay un camino, ¿no? Sí. Pero sí me cuestionaba, y por ejemplo, cuando Chani empieza a cuestionarse como este man ha cambiado, como creo que llega un momento en el que eso se junta mucho con el poder, ¿no? Y que no podemos dividirlo. Claro, claro, claro. Y por un lado está el hecho de que la experiencia mística humana no es transmisible. Es decir, si a mí me pasa algo re loco que me cambia la vida, yo te lo puedo contar, pero nunca lo vas a sentir como yo lo sentí, ¿sí? Si a mí me leen las cartas y le cuento a los panas, pues les puedo contar algo, pero no voy a poder contar del todo y expresar como cuál es la filigrana de lo que me hace sentir a mí. Entonces, de alguna manera, ahí reside como mucho de la magia en sí misma y de la razón por la cual para muchos la fe se ve absurda. Y es porque se la han contado y no la ha vivido en carne propia, no le ha tocado la sonrisita ahí de Dios, el rayito, pues. Eso por un lado, y ¿qué era lo otro que me has dicho? No, que se unía como mucho con lo político. Ya, con el poder. Sí, claro. En el personaje de Chani también queda expresada una cosa y es que uno no puede amar a Dios como a una persona, ¿no? Porque uno necesita como poderlo contradecir y poder encontrar fallas y pues qué miedo uno enfrentarse a una persona que ama y que de repente se vuelve como la esencia de lo justo y necesario. Sí, como no te puedo contradecir porque eres el máximo, pues. Exacto, entonces pues hay esos dos juegos de poder y el que hay con el poder político en particular es muy interesante porque creo que nos hace cuestionar en general como la secularidad del mundo en el que vivimos actualmente, en el sentido de no solo es Paul el elegido, sino hay un emperador antes de que Paul pues como que lo desafíe, como, y el man tiene el poder y hay una mitología establecida y hay unas monjas y todas las familias permiten que haya una monja cercana a ellos que son las madres reverendas, toda la sociedad ya está anclada sobre unas particularidades que no son de pronto las de esa profecía mesiánica, pero en el fondo hay una búsqueda de unas premisas, supongo que metafísicas, a las cuales aferrarse y que dan forma a todo ese universo de sentido. Pero sí. Yo me acuerdo que hace poquito cuando hablábamos que yo le pedí a Juan Diego que me mandara por favor un resumen de la primera película porque no había entendido nada. Me acuerdo que tú decías que esta novela, esta historia de ciencia ficción iba mucho en contra con esta idea del elegido. Pero si lo vemos acá igual... Si me entiendes, como yo lo relaciono mucho con la mayoría de historias de ciencia ficción, como Harry Potter el elegido. Ajá. Estas son las que me gustan a mí, ¿no? No sé, en los Juegos del Hambre, Katniss es la que tiene que cambiar todo. O sea, como que siempre el cambio del mundo recae en una persona y siento que aquí también. ¿Por qué dices que no sigue ese...? Porque un poco lo que va a mostrar la película más adelante. A partir de este punto... es que no es tan claro que sí haya sido la decisión correcta. ¿Así ven? Sí, como no hay que meterse en el spoiler con la filigrana, pero digamos que básicamente sí pudo serlo, pero no sabemos muy bien si es que tenía que pasar toda la devastación que va a surgir de haber confiado del todo en un Mesías. Es una idea que entenderemos en las próximas películas. Yo creo que no tanto, es como es uno de esos misterios de la vida un poco. Sí. Y un poco como esta metáfora de la duna y de que se llama el duna, es un poco como la historia se va a volver esta cosa colosal y este lore gigante donde un Mesías tiene Biblia, seguidores, rituales, templos, etcétera, y después ya no va a importar tanto. Porque alguien decidió que no, porque de momento nos defraudó por alguna razón o porque de momento encontraron otra profecía más llamativa y esta ya no les gustó. Entonces va un poco más allá a pensarse como es que al final no hay un elegido, no hay como... Todos somos muy elegidos. Ajá, y muchas veces lo que es el elegido es
a veces un mal, comillas, necesario, por ejemplo. Ok, sí, entiendo. Sí, Que un poco también es un reflejo de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Chávez fue el elegido de muchas personas e hizo mucho daño. Trump sigue siendo el elegido de mucha gente y es como, hermano, no, por favor, sí, pero creo que es como ahora que lo pones así, como un reflejo también de lo que todo el tiempo está pasando, como esa fe ciega en una persona, qué tan buena es y por qué una persona, o sea, bueno, digamos que ahí se abren un montón de otros debates, pero ¿crees que entonces, ya por ir cerrando la tercera, vamos en un buen camino? ¿Tendremos una tercera adaptación buena? sí, sí, no, yo sí creo. O sea, pues creo que también como que Ícaro y sus alas son todo un tema y como que aproximarse mucho al sol siempre tiene sus, Sí, sí, sus sí, vainas sí. y supongo que ya habrá gente como, pues que valora más la fidelidad al texto original que la adaptación. Pero yo creo que todo señala que sí, a que hay unas muy buenas bases y un muy buen sentido de lo importante que haya que rescatar en el libro para que venga después y tenga su expresión florecida. Pues está, por ejemplo, en esta película sale, creo que un minuto, sí, mucho Anya Taylor-Joy, que me dio mucha risa que el feto es igual, Sí, 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 porque sí. sale como la proyección del futuro de ella. Ajá. Ese va a ser un personaje súper fundamental, el de Florence Pugh también, y como que las bases y la manera en las que lo presentan aquí da para que los conflictos del futuro tengan mucho sentido y mucha coherencia y que ese desarrollo de ellos como personajes nos permita ver un punto A y un punto B de contrastes a través del paso del tiempo, que es bien poderoso, sí. Qué emoción, siento que hace mucho tiempo no había una saga de ciencia ficción que generara tanta emoción, ¿no? ¿Hace Total. cuánto? Pucha, yo me acuerdo, bueno, otra vez que me gusta mi Hunger Games, me acuerdo la última vez que fui a la premiere, era como gente así, como súper apasionada, se leyó los libros, quiere ver qué pasa y siento que eso hace mucho tiempo no pasaba y construir eso es algo muy complejo, ¿no? Como, además, marica, un libro de 1965, o sea, es una historia bastante, bueno, llevada. Por último, entonces, ¿es un 5 de 5? Yo creo que sí, o sea, a mí me parece que las decisiones que hay, sobre todo al pensar qué es lo que quiere la audiencia y no dárselo como un fanservice, sino como piénsate por qué lo quieres y cuál es el giro de tuerca que hay ahí, que hay que hacer y lo que implica en tu vida y en la realidad total del mundo, pues Sí. es muy áspero, es muy bueno, creo yo, para el cine en general que esto suceda después de Barbie, Oppenheimer y el fenómeno de estos Oscar, que también ha llamado muchísimo la atención por el impulso de esas dos películas. Y creo que sobre todo pensarse la posibilidad de que las sagas vayan más allá de querer vender unos personajes que claro, son símbolos de muchas cosas, pero no nos llevan a preguntas más grandes, que es lo que para mí sucedía con la saga de Marvel, salvo contados casos como Black Panther y demás. Pues es muy interesante porque nos permite construir un lenguaje simbólico común y seguir una historia que nos lleva a esas preguntas y tenerlas como comunidad de interesados en la cultura y en el cine. Siendo una película que no es tan críptica como el libro, porque es que el libro te bota tal las reflexiones filosóficas sobre todo lo que está pasando con todo el detenimiento que puede tener un libro, y aquí un poco te lo muestra para que tú Lo interpretes. lo interpretes y empieces a abrir pues uno mismo sus preguntas y abrirlas con otros, y creo que eso es muy valioso, como el hecho que exista una saga así de ambiciosa en términos intelectuales, supongo yo, es muy esperanzador. Sí. ¿Sientes que esta es una película que podría llegar a las categorías de los Oscars? Sí, sí, cuando estábamos viendo la entrega de los Oscar con mis amigos, yo fui como, parce, si no le dan mejor que un adaptado, o sea, yo no sé qué tiene que salir para que esto... O sea, puede que tú dices que esta de pronto no Sí, sale el próximo pues, o sea, año. hay que ver con qué otras cosas Vamos a sale el competir, cine, sí, exacto. sí. Pero yo sí creo, de pronto no es una película tanto de actuaciones, pero de guión, de sonido, de banda sonora, de efectos visuales, de producción. Sí, yo creo Sí, que muy producción probablemente. 190 millones, por favor. Sí. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por venir, conversar conmigo, explicarme la película. A las personas que tampoco la entendieron, importante, estamos acá, yo tampoco la entendí al principio, pero bueno, definitivamente preparada para discutir la 3. Sí, y si es gusto,
o sea, léanse los libros. Ya me he encontrado como 4 personas Sí. que se lo vieron y me salen como, marica, me lo compré. Porque sí, no, es muy bueno y creo que es muy pertinente. Yo creo que hay algo de divino en que esto está saliendo ahorita y no en otro momento. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, que estés muy bien y bueno, eso es todo.